a ver si ahora sí pueden ver los hermanos. Así que vamos a tener estas dos. Vamos a tener el video de la cámara y también el video del teléfono, por si acaso, para que nadie se pierda la clase. Así que estamos en Deuteronomio 18, versículo 18, ¿verdad? Hablando de esta profecía de que Dios le dice a Moisés que iba a levantar otro profeta. Lo interesante de este profeta que vendría, dice, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. El Señor Jesús fue levantado por Dios Padre, fue escogido por él para que sea el Cristo de Dios. Esta palabra Cristo es una palabra griega. Para nosotros en español es la palabra ungido. Entonces, Cristo, ungido o Mesías también es la palabra hebrea, obviamente traducida a nuestro idioma. En hebreo sería el Meshiach. Entonces tenemos la misma palabra que significa ungido, escogido por Dios. Y el Señor, Dios Padre, lo escogió para que sea su ungido, para tener los tres oficios de alta honra. ¿Cuáles eran estos oficios? Era ser rey, sacerdote y profeta. Esto es importante de saber porque estamos analizando o vamos a estudiar las profecías dadas por Jesús. Entonces tenemos a Jesús como rey, como sacerdote y profeta. Lamentablemente, estas asignaciones son constantemente relegadas por el mundo, o sea, hechas a un lado. El mundo no entiende que Jesús es el rey, es el sacerdote ni el profeta de Dios. Y aún por los creyentes, esto es lo triste, quienes muchas veces solo ven a Jesús como un salvador, pero se olvida que Él es rey, sacerdote y profeta de Dios. Eso es un fenómeno que mucha gente que va a las iglesias acepta y cree en un Jesús como Salvador. Lo quieren como Salvador, pero no lo quieren como rey de sus vidas ni rey de todo, porque él es rey. Él va a ser rey de toda la creación, pero también es el único intercesor, es el sacerdote. A veces gente dice, yo sí creo en él como mi salvador, pero tienen otros salvadores o a veces se tienen a sí mismos como salvador. A veces en lo mínimo, en las circunstancias generales de la vida, a veces hay situaciones que uno, en lugar de depender del Señor, depende de uno mismo, de sus habilidades, depende de su inteligencia. Dice, oh, voy a tratar de solucionar este problema. Y entonces sin querer queriendo, como decía el chavo, demostramos que nuestra confianza no está 100% en el Señor, sino en uno como Salvador de uno mismo. Entonces, a veces, aún teniendo a Jesús como Salvador, pueda que en nuestro corazón haya indicios de que no es el único Salvador para nosotros y tenemos que constantemente examinar si en verdad dependemos de Él para todo, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad que perdemos de vista para lo que Dios Padre mandó a su Hijo, para que Él sea rey, sacerdote y profeta, ¿verdad? Como rey traerá un gobierno de paz y justicia como solo Él puede. Él es el único ser perfecto, el único ser justo, ¿verdad? Él sabe, a veces como humanos pedimos justicia, ¿verdad? Y lamentablemente nuestra justicia es corrupta, ¿verdad? Ven, a veces nos inclinamos, nuestra justicia es a veces contaminada por los detalles de la situación. Si es un familiar, a lo mejor no vamos a ser tan justos como fuéramos con otros, de ser tan estrictos, de decir que la justicia le caiga a este, porque somos así, somos seres contaminados por el pecado, pero Dios es perfecto y Él traerá un gobierno perfecto donde su justicia será, dice, como las aguas cubren la mar. Así como su justicia vendrá a este mundo, son profecías, pero eso será como rey, en esa capacidad del Cristo como rey, gobernará sobre la tierra y traerá una paz y una justicia como solamente Él la puede traer. Como sacerdote es nuestro único intercesor y salvador. O sea, eso es importante saber. Él es el único al cual el Padre
acepta como nuestro abogado, acepta como nuestro intercesor, porque Él es el único perfecto. Otra vez tengamos eso en mente. Dios Padre, digamos, si Dios está aquí, pongamos la idea de tres. Yo estoy aquí en la mitad, acá está el Padre y acá, digamos, acá estoy yo, el Padre y yo, y aquí está Jesús en la mitad. El Padre tiene que verlo a Él y puede verlo a Él porque Él es perfecto. El Padre no puede estar en comunión con el pecado y nosotros somos el pecado. Entonces Jesús se pone en la mitad para representarnos y cuando el Padre lo ve a Él, puede tener comunión con nosotros. Por eso es que es importante tener a Cristo, a Jesús, el Mesías, en nuestra vida como nuestro Salvador para que el Padre nos acepte por medio de Él. Y también ahora como profeta, ese es el plan completo del Cristo, ¿no? Rey, sacerdote y profeta. Como profeta nos trajo el plan, la voluntad y la culminación de lo que será la humanidad en este mundo. La realidad, la Biblia nos dice, ¿no? Que la humanidad dejará, el mundo se va a acabar. A veces pensamos como que el mundo es eterno, como que es algo que siempre vamos a estar, pero las escrituras nos narran que no, que va a llegar un momento en que esta tierra será deshecha, se va a destruir y el Señor traerá una nueva ciudad que Él la llama la Nueva Jerusalén, donde ya no habrá más sol, va a ser como otra dimensión, no va a haber... no va a haber lo que nosotros necesitamos aquí. Va a haber un río en esa ciudad, va a haber agua, va a haber árboles. Un árbol por lo menos nos narra que va a ser un árbol que da vida, sanidad, dice, da sanidad. Pero ya nos estamos adelantando, ¿verdad? A lo que las escrituras nos dicen, pero es para despertar un poquito de no la curiosidad, pero el deseo de saber si el Señor ya nos han dicho todo cómo va a acabar. Es bueno tener la paz y la confianza en que sabemos que Él es triunfador, sabemos que Él juzgará y Él será para siempre vencedor. Así que si estamos con Él, tenemos la confianza de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que es en realidad no es un mensaje de pesimismo, no es un mensaje de fatalidad, sino un mensaje de esperanza, que el que está en Cristo tiene la victoria, porque las escrituras nos dicen que al final Él vence. O sea, sabemos cómo acaba la película de la historia de la humanidad. Así que importante, hermanos, para resumir, yo sé que algunos entraron tarde, estábamos probando dos métodos, una filmación con una cámara de computadora y con el teléfono. Estamos viendo que Jesús es el profeta de Dios, como parte de los tres oficios dados al Cristo, al ungido, al Mesías, que es el rey, el sacerdote y el profeta. Hemos hablado un poquito de que a veces descuidamos esta visión que tenemos de Jesús porque se hace mucho énfasis en que Él es salvador de los pecados, pero no se lo presenta como el Rey de Reyes y que debe ser Rey de nuestra vida y Rey de la humanidad. Y tampoco se lo presenta como el único sacerdote, el intercesor, que es en realidad el mensaje que nos presenta las Escrituras completo. El Cristo es Rey, sacerdote y profeta. Ahora, sabemos esta palabra de Cristo el ungido porque hemos estudiado las tipologías en parte de la hermenéutica, que es la interpretación. Dios nos dio figuras, modelos para que podamos entender el mensaje. Y en tipología nos dio historias, personajes que representaban lo que era ser ungido. Sabemos que, por ejemplo, en Israel se le echaba aceite en la cabeza al que se ungía para ser rey, ¿verdad? El rey David fue ungido. Esa es la palabra Cristo, fue ungido para ser rey. Había, por ejemplo, Samuel ungía al rey de Israel. También se nos da historias que son figuras de lo que sería Cristo. Por ejemplo, se ungió a Aarón como sacerdote. Solamente las personas, los seres humanos podían tener un oficio, sacerdocio. Después de cierta edad se ungía a otro. Era una posición
especial y única para una persona. Pero en Cristo Jesús, el ungido de Dios, se ven los tres oficios: rey, sacerdote y profeta. Y hemos leído de Deuteronomio que Dios anunció que mandaría un profeta al cual le pondría sus palabras. Y esto es importante saber, que Jesús trajo las palabras de Dios, las palabras en su boca, y él hablaría todo lo que Dios Padre le mandare. Y vamos a ver, esto. Veamos lo que dice la palabra acerca de Jesús como profeta. Antes de un paréntesis rápido, a veces creo yo que nos separamos de mencionar que Jesús era profeta porque unas religiones falsas dicen que él solo fue profeta, ¿verdad? Que no fue Dios, que no fue, por ejemplo, que no es el único Salvador, que fue un buen hombre, un buen maestro, un profeta. Y creo que eso nos lleva a veces a limitar los estudios y no querer topar. A ver, aquí se me cortó. Déjenme regresar. Cuando entra una llamada, perdón, hermanos, a ver, aquí seguimos. Aquí, a ver si en la computadora se me cortó, pero acá seguimos en el video. Como profeta, evitamos a veces decir eso, ¿no? Porque no queremos dar tal vez como una posibilidad de que la gente diga, que se equivoque, que se confundan y digan, sí, Jesús fue profeta y no fue Dios. Pero aquí estamos mencionándolo porque queremos completar la idea del Cristo, ¿no? Rey, sacerdote y profeta, y porque estamos en la clase de la profecía bíblica. Así que miren lo que dice Juan 8:28. Dice, por eso Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo cosas como el Padre me enseñó, ¿verdad? El Señor Jesús mismo dio testimonio de que Él venía a hablar la palabra que el Padre le había dado. Él lo confirma, dice, cuando vean que sea levantado, o sea, cuando Él iba a ser crucificado, la gente iba a entender y saber que Él era el Cristo, Él era el ungido por el Padre. Miren en Juan capítulo 12, versículo 48, son palabras de Jesús. Él dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿qué pasa? Tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Las palabras que el Señor dijo son las mismas que van a juzgar a cada ser humano. Acuérdense que el que no tiene a Jesús será juzgado por la palabra. Los libros serán abiertos y serán juzgados por lo que hicieron si no tienen a Cristo. Si tienen a Jesús como su rey, como su sacerdote y el profeta, el Señor será nuestro representante y entonces el Padre nos aceptará. Así que aquí vemos, acuérdense que como profeta el trabajo del profeta era anunciar las palabras del que lo enviaba. ¿Qué decían los profetas antes? Decía, palabra de Jehová, oíd la palabra de Jehová, así anunciaban los profetas. Pero con Jesús, como es el profeta máximo, el enviado por Dios, que cumple estos tres oficios, él no decía, así dice Jehová, sino que él decía, así digo yo os digo, porque él es Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos esta bonita, bonito entendimiento de quién es Jesús, cuando vemos aún en eso tan sencillo, la interpretación, que él diga, yo os digo, porque él como profeta está tomando la posición de Dios también, porque Él es Dios, Él dice, yo os digo, ¿verdad? Así que algo interesante y maravilloso de ver a Jesús tal y como Él es. Miren lo que dice Juan 12, 49, ahí mismo, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar.
Juan 12:50, ahí mismo dice, y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. En su oficio como profeta, obviamente está él siendo sumiso, siempre el Señor nos dio ejemplo de obedecer al Padre, ¿verdad? Él siempre nos enseñó esa actitud de reverencia, de sometimiento, ¿verdad? Aún en los momentos difíciles, Él dijo que no se haga mi voluntad, pero que se haga tu voluntad, ¿verdad? Así que en todo esto Él nos da ejemplo de sumisión en cada categoría que Él está cumpliendo. Juan 17:8 dice, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Ven, en otras palabras, el Señor está diciendo, la gente que me ha escuchado, mis discípulos, los apóstoles, ellos creyeron que yo soy el Cristo, que tú me enviaste, creyeron que yo soy el Mesías, creyeron que yo soy el Rey, creyeron que yo soy el único intercesor, el sacerdote perfecto, y creyeron que yo soy tu profeta, el que tú has enviado. Eso es lo que está diciendo cuando interpretamos correctamente eso, que tú me has enviado y que salí de ti. Soy Dios, soy tuyo, soy tu hijo. Todo eso está diciendo el Señor en esas palabras, cuando lo entendemos en el contexto correcto. Juan 17:8 dice, porque yo les he dado las palabras que me diste, ¿verdad? Y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Ya en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro nos conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo en este contexto. Miren, dice, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, a él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Ven, esas letras en mayúsculas, así están en las Escrituras. Yo no las puse así las van a leer directamente en Hechos capítulo 3, o sea, es como más énfasis. Moisés mismo dijo que Dios iba a levantar a otro profeta, enviaría un profeta como él, obviamente en tipología. Moisés está siendo una representación de lo que Jesús sería para nosotros. Hechos 7:37 dice, este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Señor vino como judío, vino de la tribu de Leví, de entre los hermanos israelitas. Él vino de esas tribus, de esa tribu, y Dios cumplió la promesa que levantó ese profeta perfecto en el Señor Jesús, el cual nos trajo la palabra. Él era la palabra viviente. Eso es lo interesante, que en Jesús se cumple todo. La palabra que nosotros leemos, Jesús la vivió. Nosotros podemos leerla y a veces no la cumplimos porque somos, ¿verdad?, humanos, tenemos esta naturaleza pecaminosa. Podemos leerla y a veces dice, está el querer, ¿verdad? Pero a veces la carne es débil. Pero en Jesús, como Él era perfecto, es perfecto, Él pudo cumplir. Él es la palabra viviente, cumplió todo lo que estaba escrito y demandado de parte de Dios para la perfección. Así que vemos esta categoría de llamado que tenía el Señor Jesús como Mesías. Tenía ser rey, sacerdote y profeta. Y ahorita estamos estudiando y vamos a ver las profecías que nos dio el Señor Jesús. Unas cuantas. Aquí mencioné 8, que vamos a verla en una sola porción de las Escrituras en Mateo 24. Y estas son las profecías que nos dijo el Señor. La primera, que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. El Señor profetizó que iba a venir la destrucción del templo en Jerusalén. También el Señor profetizó un tiempo de engaño, que iban a salir muchos cristos, entre comillas, y falsos profetas que harían milagros. Esto, acuérdense que nosotros estamos viendo la historia de la humanidad ya desde... ¿Han visto ustedes como cuando uno antes ponía los videos en el VCR, llamamos el VCR? Hay una flechita que dice fast forward, el F, ¿verdad? Para adelante, o podía retrocederlo.
nosotros estamos fast forward 2000 años y hasta más de las profecías. Entonces podemos ver cosas como ya cumplidas. En este caso, el Señor anunció, era para el futuro de los que lo escuchaban a Él. Él decía, vendrían falsos maestros, vendrían falsos cristos. Pero para nosotros ya muchas de estas cosas se han cumplido y aún se cumplirán otras más, ¿verdad? Así que tenemos ese privilegio que podemos ver estas profecías en parte cumplidas y confirmar que el Señor nunca se equivoca, ¿verdad? Así que la destrucción del templo ya pasó, el tiempo de engaño, estamos en estos tiempos viviéndolos y vendrán tiempos aún peores. El Señor anunció guerras y rumores de guerras, un tiempo de gran tribulación para Israel. Esto está en el futuro, aunque hay algo interesante y quiero que tengamos presente esto en cuanto a las profecías. Siempre las profecías, o la gran mayoría de ellas, tienen un cumplimiento cercano y uno remoto. Cuando el Señor daba profecías, habían cosas que se cumplían cerca de la gente que vivió en ese tiempo, pero anunciaban ahí entretejido profecías remotas, o sea, un cumplimiento remoto. Así que tenemos esas dos cosas, el cumplimiento cercano y el cumplimiento remoto. Déjenme cerrarle aquí el de la computadora que se nos apagó, así que seguimos con la del teléfono. Así que por eso ahorita se los voy a explicar mejor cuando leamos la porción. Vamos a leer una porción en Mateo que podemos ver ya el cumplimiento remoto o cercano para los tiempos de esa gente y el cumplimiento remoto que será en nuestros tiempos o más adelante. También el Señor profetizó que el Evangelio, este mensaje de salvación en Cristo, en el Mesías, sería predicado a todo el mundo, toda la gente. Esto es algo, para la gente que lo escuchó por primera vez, era algo extraño, porque los judíos pensaban que la salvación solamente iba a ser para los judíos. Entonces, que el Señor esté anunciando que todo el mundo va a escuchar el mensaje, para ellos era como, ¿cómo es esto? ¿Quiere decir que Dios va a incluir a otros que no son judíos? Y después ellos se dieron cuenta, en el día de Pentecostés, el Evangelio se empieza a predicar en Jerusalén, donde habían llegado gente de todos los lugares, gente de otras naciones, y empieza el Evangelio a ser propagado a todo el mundo y nos ha alcanzado a nosotros. Así que vemos un cumplimiento cercano y un cumplimiento remoto, porque aquí estamos nosotros, miles de años después, siendo evidencia de que lo que profetizó el Señor se cumple. Ahora, claro, todavía no está en todo el mundo. Hace un par de semanas escuché un reporte de un hermano que decía que para el 2027 se pronostica que la Biblia sería traducida a todos los lenguajes de tribus y de todo el mundo. Las sociedades bíblicas, la gente que se encarga de estar traduciendo, han estado trabajando en traducirlas a muchos idiomas. Es el libro más leído en toda la humanidad y bueno, faltaban tribus, y se han enfocado tanto que le calculan que para el 2027, entonces el hermano decía, yo sé cuándo va a venir el Señor Jesús. Son de broma porque sabemos que el día ni la hora nadie lo sabe, pero él decía, él dijo que él no vendría hasta que todo el evangelio sea predicado a todo el mundo. Y en el 2027 se podrá predicar a todo el mundo porque todas las lenguas, todas las tribus, todas las naciones podrán escuchar el mensaje. Así que algo interesante, ¿no? Un cumplimiento cercano cuando en el día del Pentecostés se abarca a mucha gente de otras naciones y un cumplimiento remoto más, en inglés le dicen detached, un poco más alejado, más lejos, ¿verdad? También el Señor profetizó que habrían grandes señales en los cielos, en la naturaleza van a haber cambios y eso lo anuncian los científicos también en nuestros tiempos, ¿verdad? Así que el Señor anunció proféticamente que su segunda venida sería con gran
poder y gloria, con poder y gran gloria. El Señor profetizó que Él iba a venir por segunda vez. ¿Es este el Cristo en el que usted cree y confía? Hay gente que cree en el Señor como alguien que todavía está en la cruz. Han visto, hay veces gente que carga a Jesús todavía crucificado. Y el Señor no está ahí, el Señor vive y Él promete que va a venir otra vez. Entonces por eso el Señor dijo que vendrían tiempos de engaño, tiempo de confusión, donde se anunciarían otros Cristos, no el Cristo de la Biblia, pero yo me recuerdo, le pregunté una vez a un familiar, que es muy devoto de una religión, ¿verdad? Pero yo le dije, ¿sí sabe usted que Jesús prometió que va a regresar? Y se me quedó viendo así como con una mirada en blanco. Y yo le dije, Él prometió que Él regresa. Hay muchas profecías acerca de su venida y esa es nuestra esperanza, ¿no? Y no, se quedó como en el aire, porque no se predica al Cristo de la Biblia. Se predica a otro Jesús y eso es importante para el creyente, estar apercibido, estudiar las Escrituras para conocer a su Maestro, conocer a su Señor, conocer a su Rey, conocer a su profeta, ¿verdad? A conocer al Rey de Reyes que pronto viene a reinar. Y también el Señor profetizó dentro de esta porción que vamos a leer que habría un fin para la humanidad. Yo sé que a veces vivimos cada cual en nuestro propio mundo, que a veces ni cuenta nos damos de lo que está pasando en las noticias y a veces ni queremos darnos cuenta, ¿verdad? Porque decimos es pura desgracia, pura tristeza, pura guerra, cosas negativas, ¿verdad? Y vivimos en un mundo prácticamente, en inglés se le dice en un bubble, en una burbuja, donde solamente creemos que nuestro mundo, ese es nuestro mundo, y no nos damos cuenta lo que está pasando alrededor y el Señor anuncia en realidad un fin para el mundo y por eso nos advierte y nos quiere alcanzar con su gracia, nos quiere alcanzar con su misericordia a través de su muerte para que podamos estar con Él y podamos ser parte de esta nueva creación, de este nuevo mundo que viene traído por el Señor. Así que pareciera algo como de ciencia ficción. A veces uno ve las películas y dice, eso no existe, pero a veces dan una pequeña noción, y eso es en la mente humana, de lo que el humano se imagina y el humano añora o ansía, ¿verdad? El ser humano añora vivir para siempre, el ser humano añora que haya vida en otros planetas, ¿verdad? Para seguir su existencia, y el Señor nos ha dicho eso, que hay vida, Él va a traer la vida de otra atmósfera, de otra estratosfera, de otra, ¿cómo sería la palabra? De otra, en otro, hay una palabra que estoy buscando como está, lo que el Señor nos habla ya en el Apocalipsis y nos habla en las Escrituras, es la realidad que vemos a veces en las películas, que Él viene de otro lugar y establecerá su reino, primero en esta tierra y después en otro lugar que Él mismo está preparando para nosotros. Así que vamos a leer Mateo, Mateo 24, para ver estas 8 profecías que el Señor nos da solamente en esas porciones. Les he incluido las porciones paralelas. Es muy importante cuando se estudia las Escrituras buscar las narraciones paralelas, porque habrán detallitos que a lo mejor otro evangelista nos da y podemos ver todo el panorama, el cuadro completo. Es como que un pintor está haciéndolo de un lado, otro está acá y otro está acá. Cuando solamente vemos uno, nos perdemos todo el panorama, y las Escrituras se estudian como algo completo, no es algo aislado. Por eso el peligro constante de solamente leer un versículo, estudiar la palabra aquí, un versículo por acá, un versículo por allá. Es como ver un cuadro y nomás quedarnos enfocados en una esquinita de 1 centímetro y nos enfocamos ahí y nos perdemos todo el panorama. Así que podemos leer en Marcos, en Lucas esto, y obviamente hay porciones en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan cómo en esta clase de interpretación explicamos que en la Biblia hay unas
referencias bíblicas en la mitad de la Biblia o abajo, a veces escrito. Siempre se lee eso porque conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo y entendemos toda la revelación de Jesús a cabalidad. Así que Mateo 24, desde el versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto fue algo escandaloso para los discípulos escuchar. Ellos estaban haciendo alarde de la majestuosidad, la hermosura del templo de Jerusalén. Y el Señor les profetiza. ¿Lo ven ahorita? Va a llegar el día en que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y acuérdense que esto el Señor está diciendo el día domingo, el día que entra, ¿se acuerdan a la entrada que se denomina la entrada triunfal? El Señor entra al templo, lo limpia, ¿verdad? Acuérdense que está Él preparando todo para su muerte, que iba a ser unos días después de este incidente. Así que sigue el versículo 3 y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta pregunta es muy profunda porque querían saber tres cosas importantes. ¿Cuándo se iba a destruir el templo? ¿Cuándo él iba a regresar? Miren que ellos ya están entendiendo que el Señor está hablando de una segunda venida. Y cuando la palabra fin del siglo está hablando de la destrucción. ¿Cuándo sería el fin de la humanidad? ¿Cuándo se va a acabar todo? Respondiendo Jesús les dijo, primero mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí está profetizando y vemos que vendrían falsos salvadores, vendrían otras religiones. En realidad el Señor no vino a establecer una religión. Y todo lo que ha salido, vemos el cumplimiento. ¿Cuántas religiones? ¿Verdad? Que hablan de un Cristo. Eso es lo interesante, porque hablan de otro Cristo, no el que está en las Escrituras. Y a muchos engañarán. El Señor lo anuncia, ¿verdad? Mucha gente no conoce al Señor. Y eso es lo triste. No conocen a este Cristo, a este Rey, a este sacerdote y a este profeta que fue enviado por Dios para ser nuestro intercesor, ser nuestro dueño, ser nuestro Señor, ¿verdad? Así que se cumple, ¿verdad? Y esto ellos lo están escuchando, pero ellos todavía, para ellos no era una realidad, todavía estaba en el futuro cercano. Se dice que ya los falsos cristos, cuando el Señor muere, ¿verdad? Manda su Espíritu Santo, ¿verdad? Los discípulos empiezan a escribir las cartas que nosotros ahora leemos, pero Pablo mismo dice, sé que después de mi partida, muchos lobos rapaces entrarán al rebaño queriendo engañar. Y después vemos, ¿no? Como ya pronto, en esa época de Pablo, ya había gente que había entrado queriendo meter la ley. El libro de los Gálatas es una explicación de Pablo diciendo, vivan en la gracia de Cristo, no traten de meter la ley de los judíos y querer hacer sacrificios y lastimarse su cuerpo para querer alcanzar salvación. Es por gracia, no es por obras, ¿verdad? Y ya en los tiempos de los discípulos ya se empezó a cumplir esta profecía de Jesús, que vendrían falsos maestros, falsos cristos, falsos ungidos. ¿Cuánta gente sale y dice, yo tengo la revelación correcta? Se han inventado otras Biblias, nuevas revelaciones, porque son supuestos nuevos ungidos, nuevos profetas, ¿verdad? Cuando el Señor es el profeta. O sea, hubieron antes de él, pero él es el máximo, como quien dice, los otros estuvieron representando lo que él vendría a ser. Él es la culminación de lo que Dios
escogió, el ungido, ¿verdad? El Cristo. Por eso la importancia de entender qué significa la palabra Cristo. Mucha gente dice, yo creo en Jesús, pero ¿crees que Él es tu Cristo? ¿Es tu Rey? ¿Es acaso Él tu único intercesor? ¿Es Él? ¿Le crees a la palabra de Él? Él es el profeta de Dios. Por eso dice, todo el que confesare que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Porque están entendiendo, será salvo, que Él es el Señor, que Él es el Rey. No es solamente decir yo creo, dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan, porque no es el proceso intelectual, es el proceso de fe, de que llegue al corazón, de sumisión, de entendimiento, de aceptación a la posición que Dios Padre le dio, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque solo el nombre de Jesús es el nombre que ha sido elevado sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Así que entendiendo que Él es el Cristo, y algún día vamos a confesar todos, nos vamos a arrodillar cuando lo veamos venir y vamos a confesar, Él es mi Cristo, Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él es mi sacerdote, Él es mi profeta. Otros lo confesarán porque toda rodilla se tendrá que doblar cuando Él venga en admiración y al mismo tiempo en asombro, en tristeza, porque no lo reconocieron. Llorarán, ¿verdad? Dice las Escrituras que llorarán como cuando se pierde a un hijo único. Porque los judíos van a llorar cuando entiendan y lo vean, ¿verdad? Lo rechazamos, ¿verdad? Y no solamente ellos, mucha gente que no tienen a este Cristo, pero vemos cómo se cumplieron en el contexto cercano de cuando fue dicho esto y en el contexto remoto también. Eso siempre acuérdense, una profecía va a tener un contexto de cumplimiento cercano y de cumplimiento remoto. Sigamos, así que esa fue profecía también del Señor, el engaño que vendría al mundo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo estamos viendo claro, es como el Señor dice, por eso les digo, lean los pasajes paralelos en Lucas, son como dolores de parto. ¿Cómo son los dolores de parto? Uno no da luz de un solo. Bueno, fuera, ¿verdad? O a lo mejor no, porque fuera un dolor muy grande. Es paulatino, ¿verdad? Es progresivo. Empieza despacito, se va agravando, y así, esta es la realidad. Siempre han habido guerras, obviamente, pero no con la intensidad y con la fuerza que están viniendo ahora. Ahora cuando hablamos de guerras, se están hablando de posibles guerras nucleares, guerras químicas, guerras biológicas, es súper más intenso. Antes era, vamos a salir con la flecha o vamos a salir con la lanza, ¿verdad? Se va intensificando como un proceso de parto. Y eso dijo, el Señor comparó el fin del mundo con eso, dice, como los dolores de parto. Y es realidad, se escuchan de guerras y rumores de guerras más intensas, más fuertes, más poderosas. Mirad que no os turbéis, no tenemos que asustarnos, sino simplemente saber que el Señor está cerca, el Señor viene por nosotros ya, y eso nos debe de alentar. Si la venida del Señor nos da miedo, tenemos que examinar nuestro corazón y ver si lo conocemos como nuestro Salvador y Señor, porque si lo conocemos nos trae alegría, que todos estos afanes se van a acabar, todo el dolor, las enfermedades, nuestros familiares que se nos han ido, ¿verdad? Ya no va a haber muerte. Lo vemos con anticipación y gozo, que es la misma figura que el Señor dice como cuando uno va a dar a luz. Claro, hay dolor, ¿verdad? Pero hay gozo de expectación, ¿verdad? No es un terror de decir como que fuera un monstruo que va a venir. No, viene un hijo, viene un ser querido. Igual con el Señor, dice, no se turben, no tengan miedo. Todavía no es el fin. Dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Esa palabra nación contra nación es muy interesante porque a veces tenemos la idea claro, países contra países, pero la idea de nación contra nación
la palabra es etnos contra etnos, o sea, razas contra razas. Y vemos ahorita qué tan intenso está el énfasis de discriminación, el énfasis de lo que es etnos, las razas contra las razas. Vámonos los blancos contra los negros contra los chinos contra... Es étnico. Y eso dijo el Señor, los etnos contra los etnos. Habrá mucho un incremento de eso. Y dice, y reino contra reino, países contra países, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes, cuántas enfermedades, hasta a veces increíbles, que son inteligentes, que se pueden mutar, ¿verdad? Y no se le puede encontrar el cáncer mismo. Es una peste que difícilmente se puede combatir, ¿verdad? Hay diferentes maneras como que se va mutando, ¿verdad? Y es difícil, pero todo parte también la humanidad, como lo que va haciendo la humanidad, cómo va contribuyendo para que hayan esas hambres, hayan esas enfermedades, hayan esas pestes. Pero eso, ¿verdad? Es a nivel mundial, dice, en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, ahí hay una pausa y aquí viene cómo se puede ver. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí podemos ver un cumplimiento remoto, algo que está más en el futuro. Ya estamos viendo lo que está pasando, pero esa es una referencia a los tiempos de la gran tribulación. O sea, cuando Israel, acuérdense que esto se está hablando a judíos, a los discípulos judíos, y les dice, por causa mía, dice el Señor, los van a empezar a entregar. Ahora, vemos en el mundo ahorita una gran persecución en el mundo persecución a nuestros hermanos, ¿verdad? Que están siendo crucificados. En este levantamiento del ISIS hubo mucho eso, hermanos decapitados, hermanos, aquí dice, muchos serían asesinados, pero es principio de dolores. Todavía falta por verse la gran intensidad de persecución que va a haber para Israel y para los que proclamen el nombre del Señor durante el tiempo de la gran tribulación. Miren, entonces dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viendo el proceso, ¿verdad? Como que los dolores de parto se intensifican. Cuánta maldad se ve en el mundo, cosas que no se habían escuchado tal vez tan prominentemente, ¿verdad? Padres matando a hijos, hijos matando a padres, todo esto anunciado por las Escrituras, algo que estaba como limitado en otra. Hay ahora el desemboque de la maldad es tremendo, ¿verdad? En cuanto a la hechicería, las cosas demoníacas, ¿verdad? Como casi todos los programas de televisión tienen un énfasis, si no es sexual, es diabólico, es espiritual, de la maldad. Ya es algo que se proclama y se anuncia aún antes eran programas pagados, ahora ya hasta nuestros niños pueden ver cosas que el Señor, que antes no se daban, que estaba como limitado, ¿verdad? Porque la maldad va progresando, como dolores de parto también, se va intensificando y por la maldad el amor de muchos se enfría, ¿verdad? Empieza a ver más precaución en las cosas que hace. Por ejemplo, hay tanto engaño, tanta estafa, ¿verdad? Que a veces uno la piensa en ayudar,
porque dice a lo mejor no es sincera la necesidad, sino que es nomás una manera de sacar ventaja. Y eso lo vemos, vemos el cumplimiento, obviamente cercano para nuestra era, pero va a haber un cumplimiento. Si pensamos que ahorita está en tinieblas y negras la situación de la humanidad, todavía no hemos llegado a lo intenso, ¿verdad? O sea, estamos como quien dice, yo diría unos 8 centímetros dilatado espiritualmente hablando, pero falta lo que viene, ya lo más fuerte está por venir. Así que miren, dice versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este versículo muchas veces se usa fuera de contexto. Esto está hablando en el contexto de la gran tribulación. Acuérdense que desde el versículo 9 vimos como una separación. Entonces, dice, se entregarán. Ahí vemos como que hay un paréntesis para lo que se proyecta un futuro en la gran tribulación, que es el tiempo donde Israel va a ser perseguida. Y vemos cuánto antisemitismo ahorita hay. O sea, que está tan cerca de que alguien se levante e Israel sea perseguida. Eso es algo muy eminente ya. Entonces vemos eso, dice, entonces se entregarán. Está hablando de ese tiempo de persecución. Y el que persevere durante ese tiempo, los judíos, durante ese tiempo, acuérdense, y esto es otro tema, ya la iglesia del Señor no va a estar aquí en la tierra, seremos raptados. Entonces va a haber un tiempo de gran oscuridad, porque la presencia del Espíritu del Señor como comunidad, como cuerpo ya no va a estar, como la iglesia ya no va a estar. Entonces, ahorita la iglesia, por el espíritu que tenemos del Señor, servimos como una lumbrera al mundo, como un guía para el mundo. Es la que generalmente dice, eso está incorrecto, la que alumbra, ¿verdad? La luz de Cristo, la iglesia, pero en el momento que sea levantada las tinieblas, se le da permiso al anticristo que domine por 3 años y medio en realidad, pero 7 años durará la gran tribulación. Así que el que persevere durante ese tiempo será hasta el fin, será salvo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Después de esa etapa viene el reino del Señor, y después viene el final ya del mundo. Vendrá el fin, aquí vendrá el fin de esa tribulación, vendrá el fin de ese tiempo de tinieblas. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces, sigamos el 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bien, así que vemos una narración específica de los 7 años de gran tribulación, pero podemos ver
el cumplimiento tanto cercano para los tiempos de ellos, porque se dio un acontecimiento muy similar cuando vinieron el Imperio Romano a destruir el templo. Vinieron y también lo destruyeron. Para ellos sintieron como que ese era el cumplimiento de la profecía, pero para nosotros en lo remoto, acuérdense, siempre hay un cumplimiento cercano y uno lejano, que más remoto, más alejado. Entonces vemos, el Señor anuncia lo que iba a pasar con el templo y anuncia lo que va a pasar con el nuevo templo también. Aquí cuando habla de eso, de lo que anunció el profeta Daniel, lo denominan como cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, se nos anuncia que en el nuevo templo, porque va a haber otro, el tercer templo en Israel, cuando entre el anticristo y se declare ser Dios ahí, en ese templo, esa es la abominación desoladora. Dice, huyan. Cuando eso pase, les está dando ya advertencias el Señor a los que vivan en ese tiempo, durante esa temporada de castigos, de gran tribulación para Israel. Huyan, no se queden en Jerusalén. Dice, váyanse, y va a haber un lugar que el Señor ha preparado ya para sus escogidos, donde puedan encontrar alivio durante este tiempo de gran persecución. Así que ahí lo vamos a dejar. Yo sé, hay mucha información. Sigue desde el versículo 29 hasta el 51, más de las profecías que nos dio el Señor, pero muy importante entender el cumplimiento tanto cercano como el remoto, porque mucha gente se queda, hay ahorita una corriente que se conoce como el preterismo. Hay gente que dice, Jesús ya vino, eso de que va a venir otra vez, eso de que va a venir por la iglesia, eso es fantasía, eso ya se cumplió en el año 70, eso que anunció el Señor Jesús ya se cumplió en el año 70, dicen ellos, y por eso no creen en el reino milenial del Señor. Y a ellos se les denomina como una rama de cristianos preteristas, pero hay otros que somos premilenialistas, que creemos que esto va a pasar antes del milenio, o sea, 7 años de gran tribulación antes de que Jesús venga corporalmente, físicamente, a reinar a este mundo por 1000 años y restaure las cosas. Por 1000 años va a haber paz en esta tierra. Así que depende qué tipo de hermenéutica está usando, qué tipo de interpretación, porque si alguien lee esto y dice, oh, sí, en el año 70 pasó muchas cosas similares, pero se tiene que dar cuenta que hay cosas que no pasaron. Entonces, se tiene que llegar a la conclusión de que hay un cumplimiento de las profecías cercano, que era para esa generación, como por ejemplo cuando Jonás anunció a Nínive, hay un cumplimiento específico para esa generación, pero al mismo tiempo las profecías tienen un cumplimiento remoto, puede pasar cientos de años o miles de años. En este caso, nosotros estamos 2000 años después de esta profecía y ya estamos viendo los dolores de parto, espiritualmente hablando, más acentuados. Estamos más cerca de que esto pase que nuestros hermanos hace 2000 años atrás. Y vemos que el cumplimiento remoto está por darse. Así que nos alerta, ¿verdad? Nos pone a nuestro corazón gozoso de que Jesús es verdad. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es Dios, Él todo lo sabe y conoce el fin desde el principio. Y Él sabe que Él triunfa, Él sabe que Él es vencedor. Y nos anuncia para los que se queden, para los que no hayan creído en el Señor, será un tiempo de gran tribulación, pero habrá oportunidad de arrepentimiento, pero va a ser, si en este tiempo de gracia no viene al Señor, va a ser mucho más difícil en ese tiempo de gran tribulación. Así que les animamos, ¿no?, a que estemos apercibidos de que el Señor viene y que el tiempo se viene del cumplimiento de estas cosas, y que el Señor en su gran misericordia nos tiene vivos
y conscientes para que tomemos una decisión por Él, para su gloria, y entender que Él puede ser nuestro Rey, nuestro sacerdote y nuestro profeta. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en el entendimiento de la palabra y del estudio del conocimiento de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Adelante con Cristo. Amén.